Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Sé que esta sesión apenas la hemos anunciado. La verdad es que ha sido una sesión que hemos conseguido hacer muy, muy, muy de emergencia, tal y como os dice, de hecho, el título de esta sesión, y se va a quedar así guardada en el canal de Asimétricas. Hoy venimos a hablar de un tema que nos ha tocado especialmente en Valencia, pero nos ha tocado a toda España vivir una catástrofe terrible. Vamos a hablar con Lidón Lara del Colegio de Arquitectos, del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, y vamos a estar también con María José Peñalver Sánchez del CESCAE, del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Vamos a hablar de este tema, vamos a hablar para los que no hayáis estado al tanto, porque no estáis al tanto de las noticias en España, puede ser perfectamente. Vamos a hablar de lo que ha pasado, vamos a hablar del comunicado conjunto que han sacado, digamos, hecho público tanto el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana como el CESCAE, de solicitud de arquitectos y arquitectas voluntarias y voluntarios para ayudar en esas zonas. Vamos a hablar quizá un poco de estrategias a futuro con la experiencia de ambas, de tanto de Lidón como de María José, a quienes, por cierto, ya veo conectarse. Ya veo conectadísimas a María José y a Lidón. Dadme unos minutos, Lidón, María José, para que los asimétricos y las asimétricas se vayan enterando de que estamos en directo, la plataforma les vaya avisando. Voy a aprovechar, pues como hago siempre, para agradecer a nuestros anteriores invitados. En este caso, Elio Piñón. Estuvimos hablando con él de su nuevo libro. Tenéis colgada la sesión, la tenéis disponible, por supuestísimo, ahí en nuestro canal. Igual que esta sesión también se va a quedar colgada. Voy a dar, yo creo que ya paso a ambas invitadas que nos han ofrecido generosamente su tiempo y nos van a estar un rato con nosotros compartiendo esta tarde. Vamos allá, vamos a dar paso, a ver que todo vaya bien. La prueba antes ha salido bien a la tercera, vamos a ver si esta vez sale a la primera. Hola María José, hola Lidón. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a ambas. Qué bien, ha salido a la primera y no hemos tenido que repetir. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis ambas? Bien, Bien. ahora entraremos en materia porque el panorama no pinta nada, nada bien. Sí, sí, me lo puedo imaginar más en tu caso, Lidón. Bueno, voy a presentaros un segundo a ambas, ya he dicho quiénes sois cada una, pero bueno, como veis en pantalla todos y todas, esta tarde estamos con Lidón Lara, que es tesorera del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. La tenemos, a mí me apareces, Lidón, a mí ahora mismo, a mi derecha abajo, exacto, y María José, digo porque a veces es raro y aparecéis al revés, entonces, bueno, y María José Peñalver Sánchez, también tesorera del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España y también decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia. Gracias de verdad, de corazón, a las dos por acceder a hacer esta sesión con nosotros del Club de Lectura. Sé que es un tema delicadísimo, encima además nos ha tocado vivirlo en directo, en concreto a vosotras en directo, en carne propia, y bueno, si os parece, como nuestro público, hay muchísima gente obviamente que es nacional, que sabe y está al tanto de las noticias, pero quizá hay gente que nos ve desde Latinoamérica y que puede que no sepa nada de esta situación, y quizá, no sé, te pido quizá, Lidón, por estar, digamos, más cerca geográficamente, lógicamente, pues que nos cuentes un poco, que nos pongas en situación qué es lo que ha pasado. Vamos a poner a los espectadores en contexto. Cuéntanos, Pues Lidón, ¿cómo bienvenida. estamos? Estamos
yo la palabra que utilizaría es desorientados, porque ha sido tan desbordante, tan inimaginable esta situación, Ujú, que estamos desorientados. Bueno, como tú dices, los que estamos aquí lo estamos viendo, lo estamos viviendo, y yo creo que los que no se lo pueden imaginar hasta qué punto la maleza ha sido impresionante, impresionante. Bueno, para empezar, lamentamos, por supuesto, todas las pérdidas, y hay desaparecidos, hay destrozos materiales, y por supuesto acompañamos a las familias en el dolor, para empezar. Y pues como os digo, ha sido un desastre, sobre todo por el desbordamiento de un barranco que no se había, parece ser, tenido suficientemente en cuenta a la hora de las alarmas, y ha generado pues el desastre que conocemos. ujú. Por decir un poco, digamos, el origen de ese desbordamiento, ha acontecido una dana Nosotros sí, en Valencia. efectivamente. Nosotros normalmente todos los años solemos tener danas a final de verano, principios de otoño. Ujú, Es una región que es relativamente habitual. Lo que sí que es cierto es que cada año, y especialmente este, pues van a más. Van ujú, a más y cada vez son más incontrolables. Ha habido una tormenta brutal con una caída de agua súper brutal, del orden de ciento y pico, en algunos puntos hasta 200 litros por metro cúbico, y, ujú. y metro cúbico cuadrado, ahora ya me he perdido, disculpad. No pasa nada, no pasa nada. Y el problema ha sido que se ha mantenido en el tiempo esa tormenta encima de nosotros. Así como Ujú, otras veces pasan, cae, pero sigue pasando y sigue cayendo por otros sitios, en esta ocasión se ha mantenido firme encima de nosotros y ha seguido cayendo, 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 y la expresión de llueve sobre mojado se ha hecho desgraciadamente realidad. Se ha acumulado una cantidad de agua incontrolable, se han desbordado barrancos, se ha desmadrado el agua. ujú. Mm, Con el resultado, además, Lidón, ¿no? De esos más de 70 municipios afectados por esta caída, digamos, de agua, no solo caída, sino arrastres, desbordamientos, Ha y ocupado como una decías, pues, superficie enorme, ha ocupado ujú, muchísima superficie, se ha mantenido ahí, y como tú bien dices, 70 municipios afectados, y esperamos que no vaya más, porque sigue lloviendo, y hoy concretamente en Valencia han vuelto a saltar alarmas para evitar la movilidad, ujú, si no es ujú. necesario. Efectivamente, además, como comentabas, Lidón, pues hay que lamentar muchísimas pérdidas. Desde aquí yo también no lo he dicho al principio, pero por supuestísimo nos unimos al dolor y acompañamos muchísimo en el sentimiento a todas las familias. Y no solo ha habido, digamos, esta situación, ¿no? Que vosotros ya conocíais, digamos, de lluvias intensas, sino que es que ha sido digamos, desbordamiento absoluto bueno, pues de todas, de las aguas, etcétera, ¿no? Entonces, ya contado, digamos, la situación de inicio que ocurrió hace ya 2 semanas, el 31 El de octubre. 29, El, 29, perdón. 29. 29, perdón, que he dicho 31, perdón. El 29 de octubre ocurrió, bueno, ya con estas 2 semanas de perspectiva, tanto en un comunicado, o en una, digamos, petición conjunta, tanto el CESCAE como el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, digamos que ha sacado una solicitud, ¿no? De arquitectos voluntarios y voluntarias para esta situación. En un primer momento, esta reacción, ¿no? De ambas, ahora, si queréis, podemos hablar un poco de cómo se ha vivido esta situación de emergencia y de catástrofe en ambas instituciones, ¿no? No sé si quieres seguir, Lidón, y luego María José, quizá. Bien, como queráis. Nosotros es que, por supuesto, en nuestra iniciativa estaba montar algún listado de arquitectos disponibles y voluntarios, pero la verdad es que casi fue simultáneo que los arquitectos comenzaron a ofrecerse. Entonces había que gestionarlo de una manera que fuera resolutiva, porque o se coordina bien o al final no podemos llegar a todos los sitios. Entonces lo que hemos hecho desde el Colegio Comunidad Valenciana
junto con nuestros territoriales Castellón, Valencia y Alicante, aglutinar una propuesta de arquitectos voluntarios marcada por una clasificación pues de conocimientos, de capacidades, de disponibilidades, etcétera, y gestionarla a través del IBE y ponerla a su disposición, puesto que es el IBE, que es el Instituto Valenciano de Edificación, quien va a coordinar toda la atención de los arquitectos voluntarios. El primer paso que estos realizarán será ponerse en contacto con el arquitecto municipal. Una vez elegido el arquitecto voluntario, se ha de poner en contacto con el arquitecto municipal y junto con él gestionar las ayudas, uno o los que hagan falta. Esta es, en principio, el arranque inicial. Sí que es verdad que hacemos, pues por supuesto, un llamamiento a todos los colegios de España, porque desde cualquier punto el hecho de ser un arquitecto voluntario nosotros lo vamos a agradecer enormemente, enormemente. Entonces, es un listado que está abierto y lo recibiremos con muchísima alegría. Fantástico. María José, María José, desde el CESCAE, un poco cómo habéis vivido y cómo se ha un poco gestionado, ¿no? este impacto tan brutal, ¿no? de esta noticia y de esta situación. Bueno, lo primero, buenas tardes, María y Lidón, y me sumo a las condolencias y a la manifestación de tristeza y posterior preocupación, porque yo creo que esto va a traer un trabajo arduo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo cuando tuve conocimiento, que fue enseguida, claro, porque hoy día las noticias vuelan, lo primero que hice fue llamar a vuestro decano, a Salvador, por sensibilidad. Yo soy decana también del Colegio de Arquitectos de la región de Murcia, pues un territorio que ha sido azotado ya no solo por terremotos, sino también por danas. En el año 2019 sufrimos 3 danas en 4 meses y fue también un azote bastante grande con la catástrofe medioambiental que sufrió también el Mar Menor. Y me puse a disposición del decano. Todo lo aprendido nosotros en esa catástrofe, lo primero que hice fue compartirlo con él, protocolos que establecimos, unas fichas estándares para esa evaluación que ha dicho Lidón, pues facilitar el trabajo, y también directamente al Consejo Superior. O sea, al final el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la función principal que hace es coordinar a todos los colegios y eso es uno de los puntos fuertes, ¿no? El pilar fundamental. O sea, que todos hacemos el Consejo. Si no estuvieran los colegios, el Consejo no existiría. Y entonces tenemos esa capacidad de coordinar y de sumar energías que muchas veces en situaciones tan dramáticas pues nos permite una capacidad de respuesta bastante ágil y eficiente. Cualquier consejero comparte información, experiencias y bueno, pues eso ha dado pie, entre otras cosas, primero ponernos a disposición del Colegio de Arquitectos de Valencia, total disposición. Todo lo aprendido también lo hemos puesto a disposición y hemos creado también un grupo de trabajo de catástrofes donde nosotros también vamos a aportar pues todo lo que hicimos nosotros aquí en la región de Murcia, que lo primero que hicimos fue a raíz de los terremotos acaecidos ya en varios años, pues crear un convenio con la Consejería de Presidencia, las escuelas politécnicas y el Colegio de Caminos, hacer un convenio, se llama el convenio Sismimur, para dentro de ese convenio establecer como 8 grupos de trabajo: el grupo de intervención, el grupo de evaluación de daños, que es donde estamos nosotros, el grupo de restablecimiento de servicios esenciales, grupo sanitario, grupo de orden, grupo forense, desgraciadamente, grupo logístico y grupo de acción social. Todos los grupos son igual de importantes, lo que pasa es que van actuando en distintas etapas. Por eso es tan importante la buena coordinación y la gestión de mando. Hablando y haciendo alusión al voluntariado, que lo veo fantástico, pero es solo para esa primera fase, ¿no? O sea, esa primera fase que tiene ese aspecto psicológico de que realmente las personas durante esa crisis necesitan ese acompañamiento y esa tranquilidad, pero es como una acción inmediata, rápida, como de apagar un fuego, ¿no? Pero luego viene la segunda fase, que es la fase de recuperación, donde es cuando se tienen que establecer ya esos grupos
de especialistas, de profesionales, arquitectos, geólogos, ingenieros, donde ya tienen otro protocolo de trabajo, ¿vale? Que son los que están vinculados con los ayuntamientos, lógicamente, que pues supongo que se crearán oficinas a pie de municipio, porque al final lo más importante es el servicio al ciudadano, ¿no? Y entonces pues tienen que estar ahí, a pie del municipio, como oficina de consulta, como bolsa de trabajo de profesionales que serán arquitectos valencianos a pie, y eso requiere pues unos procedimientos de formación específica, etcétera. Esto, pues yo creo que ya es un nivel de profesionalización mayor, y luego ya la fase 3 y 4, que es ya como la mitigación y la preparación, que yo creo que es la fase como de menos actualidad, pero que es muy importante porque es en la que decimos, vale, en qué hemos aprendido, qué ha fallado y en qué se puede trabajar para mitigar la aparición de otras catástrofes. O sea, son como 3 o 4 fases muy establecidas, y yo creo, Lidón, que ahora pues vais a estar iniciándose en la fase 2, en la de recuperación. Mucho ánimo porque va a ser complicado. Ay, por le ha dado la tos. Tranquila, Lidón, respira, bebe agua. Ve a beber agua si quieres, Lidón, o bebe agua tranquilamente. María José, aprovecho que te tengo en pantalla. Yo creo que efectivamente con tu experiencia, ¿no? Con esta gestión que también tuviste que hacer como decana, por supuesto, del Colegio de Arquitectos de Murcia, bueno, en la situación del terremoto de Lorca, yo creo que estas fases que nos has comentado, que son casi de aplicación protocolaria, ¿no? En el sentido de que habría que establecer un poco ese protocolo y pensar, efectivamente, como decías, ¿no? En una primera fase de solución de actualidad, pero también hay que empezar a pensar y trabajar de cara a medio y largo plazo, ¿verdad? Sí, perfectamente. Esa primera fase fue en el 2011, el terremoto. La TANAS fue en el 2019. En el 2019 la TANAS me tocaron como decana. En el 2011 el terremoto me tocó como secretario de la Junta de Gobierno. Creamos un gabinete de crisis esa misma noche, me acuerdo perfectamente, y la verdad es que ahí los arquitectos voluntarios respondieron fenomenal. Protección Civil también, el Ayuntamiento de Lorca también, y rápidamente nos pusimos los chalecos, los cascos, las fichas se redactaron rápidamente, y sobre todo eran como 3 evaluaciones rápidas: amarillo, rojo o verde, y en función del color sabíamos que la gente no podía volver a sus casas, estaba la situación en grado medio o nivel bajo, y eso realmente fue como una primera batida fundamental. Y luego, como he dicho, la profesionalización ya con grupos de expertos, pues eso ya requería más tiempo, y sobre todo el diagnóstico que vais a tener ahora, Lidón, en todo el territorio, el diagnóstico a nivel también de planeamiento para saber todas las actuaciones que tenéis, porque puede ser que se pueda reconstruir la vivienda, pero igual con unas condiciones particulares que antes no se tenía esa información. Sabemos que el Patricova está desde el año 2003 solo. Entonces, pues habrán viviendas fuera de ordenación, pero que igual se pueden reconstruir, pero con unas condiciones. Por ejemplo, puede estar en una zona inundable, pero que la altura de calado es la altura que te marca ese mapa de inundabilidad o de un mapa de riesgos, es la altura que puede llegar a alcanzar el agua, ¿vale? Y además establecido, creo que un retorno de 500 años. Pues, por ejemplo, si la altura de calado en una casa determinada es de 80 centímetros, significa que sí puedes edificar una vivienda, pero tiene que estar a 80 centímetros por encima del nivel de la rasante. O sea, todo es para minimizar los riesgos. Y yo creo que, bueno, esas condiciones, ahora eso es una labor pues muy de ayuntamiento, de técnicos municipales con arquitectos de la zona, pero que, bueno, que va a ser muy interesante y fundamental. Así es. Lidón, sí. Dime. Yo quería que nos contaras, porque vamos a pasar a la fase, luego os voy a hacer preguntas, ¿no? Como de este tipo, de cómo podemos hacer, pensar hacia el futuro y ver cómo podemos ayudar o coordinarnos con otras especialistas, con otros técnicos, para que, digamos, todas estas situaciones que
que se pueden volver a repetir en X momento dado, pues que sean lo menos dañinas o dolorosas posibles, ¿no? Pero quería preguntarte ahora, Lidón, tú que has ido al terreno y que estáis allí, ¿qué os estáis encontrando? Porque también es bueno saber un poco de cara a esos arquitectos voluntarios, ¿no? Que en el llamamiento pues hacéis, digamos, mención a especialistas en cimentaciones, en cerramientos, en estructuras, pero de cara al trabajo de campo, ¿qué os estáis encontrando? ¿Qué estáis viendo allí desde el colegio? En rasgos generales yo diría que hay 3 situaciones. Derrumbe, ya por desgracia ya ha ocurrido. Situaciones de riesgo casi inminente y después situaciones que requieren algún tipo de rehabilitación, pero sin tanta urgencia. Pero he de añadir que esto es la primera fase de los daños. El agua sigue trabajando, por decir de alguna manera. Ha de pasar mucho tiempo. Este agua ha sido pues de embestida, de golpe, Después este agua va a seguir trabajando por el subsuelo y hasta que las viviendas no estén secas, las estructuras no estén bien secas y se empiece otra vez a asentar en ese momento van a volver a aparecer, pues van a aparecer grietas, van a aparecer incluso pues algún derrumbe, esperemos que ya esté controlado. Quiero decir que no es ahora, es ahora y a un medio largo plazo. Medio plazo, ¿no? Sí. Claro, entonces entiendo que ahora los arquitectos los que están allí trabajando, los que entraran a trabajar con esta campaña de voluntariado, también van a tener que hacer algo parecido a lo que comentaba María José que se hizo en Lorca, ¿no? Un primer diagnóstico de qué puede pasar aquí a medio plazo y efectivamente tomar decisiones pues del tipo de, bueno, pues si no se derriba ahora, quizá haya que derribar dentro de X porque la estructura estará comprometida o no tomar ciertas precauciones para que no se vaya a utilizar el edificio en unas condiciones, bueno, que no sean óptimas, lógicamente. Y de hecho ha habido un edificio de los años 70, creo que comentaron que está desalojado entero por riesgo inminente de derrumbe. Ella lo ha explicado, María José lo ha explicado muy bien, lo que hicieron ya no recuerdo si has dicho en Lorca o con las Danas, pero fue eso, en Lorca. Crear equipos de trabajo de voluntarios que marcaban el grado de riesgo, por decir de alguna manera, de cada edificación. Esto es muy interesante porque, claro, de cara al trabajo inminente es fundamental, pero como avanzabas tú también, Lidón, va a llegar un momento en el que el agua, pues sí, va a correr, se va a ir por su camino, se va a ir y va a empezar a secar y claro, quizá es en ese momento donde se van a empezar a valorar bien o a ver bien los posibles descalces que haya habido de cimentación, los posibles lavados, ¿no?, de los suelos que quizá antes se construyeron con una cata, ¿no?, o con un estudio geotécnico que ahora mismo ya no es ese mismo y vamos a encontrar quizá otros problemas más a largo plazo. ¿Tenéis alguna idea de qué cálculos temporales podría suponer esto? Pues, por ejemplo, hasta verano o hasta, no sé, pregunto, ¿eh? No, es una pregunta al aire. No tenemos cálculos científicos, no en absoluto, pero sí que pensamos que de cara al verano, cuando empiece el calor, evidentemente va a acelerar todo ese proceso de secado y va a acelerar también la aparición de daños. Claro. ¿Cuándo? No sabemos. María José, perdona, ¿quieres decir algo? Sí, lo que quería decir es que efectivamente hay daños que pueden aparecer posteriormente porque el agua es uno de los principales enemigos de las edificaciones. Y en edificaciones antiguas que igual hayan tenido alguna fisura en algún pilar, ya no solo en la cimentación, en algún pilar, como el agua subió tanto, si el agua ha entrado y la calidad del hormigón, atendiendo a la fecha en la que se construyó esa edificación, pues pueden haber procesos de carbonatación y problemas estructurales posteriores. O sea, la oxidación es un proceso no tan rápido, pero no para, ¿eh? No para. Aparece. Sí. Bueno, permitidme, os tengo que decir, ahora mismo está diluviando aquí. Otra vez. Dios mío. Qué barbaridad. Bueno,
Ujú. Qué terror, qué terror. La verdad es que cuando uno ve las imágenes y se asoma un poco a las noticias, yo he estado pegada a la pantalla como una lapa, Mm. la verdad es que deja imágenes estremecedoras, pero principalmente esta voluntad, ¿no? Como de querer ayudar y no saber cómo, ¿no? Y yo creo que este es el momento como técnicos, como colectivo, como colegios, como consejo, como todos los arquitectos y arquitectas que estamos ahora mismo, que nos informemos muy bien de cómo podemos ayudar a través de cada uno de nuestros colegios de referencia. Efectivamente, Eh, claro, claro, exacto. claro. Y, por supuesto, acudir siempre, siempre, por favor, y lo voy a decir aquí, a las fuentes oficiales de información, Sí, tanto del Consejo muy como del importante. Colegio de la Comunidad Valenciana, por favor. Esto es muy importante. Digo me refiero de cara a ver cómo puede ser arquitecto voluntario, pero también a donaciones, etcétera. Por favor, esto sí que creo que es muy, muy Muy, importante. muy Tiene importante. que ser todo por los cauces oficiales. Sí, Sí, muy yo te importante. quería comentar. No, por favor. Lidón y María, yo quería comentar que eso que acabas de comentar es fundamental porque aquí lo que es el mando de orden y obediencia es fundamental. Mm. O sea, la estructura de orden es que, o si no, se monta un caos con la mejor voluntad del mundo. O sea, imagínate que de repente hay una avalancha de voluntarios en los primeros días y todo por querer ayudar, pero obstaculizas todas las vías de emergencia, las pocas vías de emergencia que quedaban. O sea, tú no puedes, o sea, hay que tener un poco de contención emocional Mm. y estar al servicio de y esperar orden. Nosotros, pues también una lección aprendida, creamos un grupo de WhatsApp de emergencias para catástrofes que siempre lo lidera el decano en funciones, ahora mismo lo tengo yo, con 100 voluntarios formados en Murcia y solo se activa exclusivamente si viene una orden de presidencia. Si no, ese grupo está completamente, porque por mucho que tú quieras ayudar, la mejor ayuda es estar dispuesto. Ya Disponible. está. Disponibilidad total, efectivamente, pero esperando la orden. Mm. Sí, sí, es lo que comentaba yo. Perdón. No, Lidón, adelante, No, que adelante. es lo que comentaba yo al empezar a hablar, que cuando los compañeros empezaron a dirigirse al colegio, como un poco perdidos, incluso a ponerse en contacto con arquitectos municipales directamente, es que era necesaria la gestión coordinada, era fundamental la organización. Por eso, al final, pues a través del IBE se gestiona la El IBE ayuda. que voy a decir que es el Instituto Valenciano de Edificación, que es a través del cual se está gestionando toda esta cadena, digamos, ¿no? de voluntariados y de etcétera, que yo creo que es fundamental, pues como decía María José y también Lidón, ¿no? Que sigamos, si vamos a participar de esta manera personal y estando allí ayudando, ponernos a disposición y esperar las órdenes, porque las personas que están gestionando en campo son los que en realidad saben cómo y qué se necesita, ¿no? Lidón, María José, yo creo que si queréis podemos pasar a este tercer bloque, ¿no? Del que ya nos avanzaba un poquito María José, Lidón también, ¿no? De estos problemas que nos podemos encontrar a medio plazo, pero también quizá de posibles soluciones. A mí me gustaría proponeros ir casi como por escala, tocar un poco la escala territorial, la escala urbana de planeamiento y la escala de edificación, ¿no? Yo creo que en cada una de esas escalas tenemos algo que aportar, por supuesto no somos los únicos que tenemos que hablar, al contrario, y yo creo que empezando, si os parece, por la escala territorial, antes mencionabas, María José, a los geólogos, a los ingenieros hidráulicos, en fin, todo este cuerpo técnico sin el cual no se podría, pues efectivamente, planear territorialmente. Y yo creo que quizá la primera idea sería, ¿qué os parece? Y me lo comentáis vosotras, trabajar, por supuesto, siempre en equipo y en coordinación con ellos para este tipo de cuestiones. Sí. Completamente de acuerdo, María. Fíjate que al final estamos hablando de 80 municipios, 200.000 personas, cerca de 1.000 industrias. Eso, un sector solo, es imposible abarcarlo. Hay que trabajar en tres escalas, como dices. Una es a nivel urbanístico, pero a nivel
de una planificación territorial donde se cree una mesa interdisciplinar con distintos profesionales que cada uno tenga que aportar su punto de vista y su profesionalidad. Son trabajos quizá complejísimos, pero no se puede entender el planeamiento como vasos estancos entre municipios, porque al final la naturaleza nos demuestra que al final esos son nombres que el ser humano pone al territorio, pero el territorio no entiende de nombres y el agua menos. Y nosotros podemos delimitar ciertas cosas y ponerle un nombre y apellido. Cuando digo nombre y apellido es suelo urbano, suelo urbanizable, suelo... Pero la naturaleza va por otro lado. Y yo siempre digo que la naturaleza cuando se enfada, pues ya lo hemos visto, ¿no? Cómo responde. Ese plan de ordenación territorial tiene que haber también voluntad por parte de todos los municipios de sumarse y de trabajar en equipo. O sea, es un trabajo interterritorial, interdisciplinar, con lo cual yo creo que es lo más interesante, pero lo más complejo. A nivel de urbanización, que es la siguiente escala, bueno, dentro de ordenación territorial estamos hablando pues de infraestructuras, no solo de uso del suelo, sino unas infraestructuras que igual pueden afectar a varios municipios y tienes que tener esa vista de pájaro, ¿no? A nivel urbanístico, pues estamos hablando de cómo se urbaniza hoy día. La verdad es que ahora mismo la manera de proyectar ha cambiado completamente en los últimos 10-15 años. O sea, tenemos la Agenda 2030 y tenemos nuevas soluciones constructivas, nuevas maneras de pensar y proyectar, que yo creo que hoy día pues tenemos unas herramientas y unos conocimientos que yo creo que pueden mejorar mucho el territorio y tenemos que emplearlas. O sea, ahora mismo las cartografías que manejamos no tienen nada que ver con las de hace 50 años. Podemos superponer distintos mapas de riesgo con planeamiento, etcétera. Y luego la forma de urbanizar, como he dicho, ahora mismo tenemos que evitar la impermeabilidad del terreno. O sea, un terreno agrícola prácticamente es permeable en un 90%. Una ciudad es permeable en un 5%, tal y como estaban concebidas antes, ¿no? Ahora mismo tenemos que buscar jardines inundables, parterres drenantes. Hay infinidad de soluciones que podemos hacer para intentar recuperar esa permeabilidad y que el ciclo del agua tenemos que volver a que el agua se retenga en la mejor medida posible en su sitio y evitar esos caudales que van sumando hasta que llegan a la albufera y ha pasado lo que ha pasado. Y a nivel edificatorio también podemos aportar un poquito porque al final todo suma y estamos hablando, por ejemplo, de las cubiertas vegetadas. O sea, son zonas, son planos edificatorios que retienen agua también. O sea, todo lo que sea retener agua yo creo que va a beneficiar no evitar catástrofes ni daños, pero sí mitigar los daños. Entonces, a un nivel grande, pues balsas de laminación, o sea, que lo que hace es interrumpir ese flujo salvaje del agua, fantástico. Presas laminadas también. A nivel urbanístico, pues los SUTs, que ahora están tan de moda, fantástico. Y a nivel de edificación, pues las cubiertas vegetadas. O sea, que yo creo que al final esos espacios públicos de hormigón o de asfalto creo que tenemos que quitárnoslos de la cabeza. Desde luego. Lidón, por favor, en esas escalas que comentábamos. Pues bueno, es que María José lo ha explicado tan bien que no puedo más que sumarme a su explicación. O sea, es que efectivamente es eso. El agua busca su sitio, para empezar. El agua busca su sitio. Entonces, o la conducimos o nos devora. Es así de claro. Y en eso estamos, en intentar, pues a nivel territorial, los equipos multidisciplinares, colaboración entre municipios efectivamente fundamental, disminución de intereses municipales para ir a por el interés del colectivo. Estamos a disposición del pueblo, por decirlo de alguna manera. Y después a nivel urbanización y edificación, pues es que es lo que ha dicho María José. Ahí estamos, por fortuna, estamos en un mundo que tenemos un montón de medios
de mecanismos que nos van a ayudar a solucionarlo para que estas cosas no pasen y debemos aprovecharlo. Debemos aprovecharlo e ir hacia ciudades sostenibles con efectivamente vegetación y buscando eso, que el agua sabemos que ha de buscar su sitio, pues la conducimos y evitamos males mayores. Efectivamente, Lidón, esa reforestación, por ejemplo, también es súper interesante. Aparte, esas reforestaciones lo que aportan también a nivel climático es reducir algún grado la temperatura y la sensación térmica tan importante hoy día en nuestras zonas. Estamos hablando de Valencia, Alicante, Murcia, Almería, que tienen unas temperaturas en verano salvajes. Sí, sí, sí. Y cada vez más, cada vez es el problema. Sí, a mí me ha parecido interesante, antes me ha apuntado por aquí el nombre, ¿no? Comentabais antes el término, el patricova, ¿no? Hablabais del patricova. Yo quiero que eso, si podéis explicarnos un poco qué es lo que es para que la gente sepa que existen esa información, esos planos, y que, bueno, que también como colectivo y como técnicos multidisciplinares hay que aliarse para poder cumplir también estos informes y estas cuestiones, ¿no? Para ayudar a mitigar, como decía María José, ¿no? Todos estos golpes, impactos ambientales que pueden ocurrir, pero que efectivamente hay que estar preparados y preparadas, ¿no? No sé si, Lidón, nos quieres contar un poco. Bien, sí, el Patricova lo que hace es que te informa del grado de inundabilidad del territorio donde tú quieras edificar. Entonces, es que es una herramienta, es nueva, relativamente nueva, es de 2003, si no me equivoco, del año 2003. Y bueno, de lo que se trata con esta herramienta es de ponerla en práctica. Es cuando todos los ayuntamientos son conocedores, de los arquitectos municipales, por supuesto, también, y la tienen a disposición de cualquier persona interesada, cualquier promotor, aunque sea ciudadano, puede consultarlo y lo que le da es la información de grado de inundabilidad de su terreno. Esto es muy importante, como decíamos, pues a nivel territorial y a nivel también de planeamiento urbano. Y antes, María José, tú comentabas algo que me ha parecido muy interesante, ¿no? Esta cota de calado, ¿no? Que yo creo que es también interesante pensar en quizá hasta el uso en altura de los edificios, ¿no? Pues quizá restringir ciertos usos en plantas bajas y en plantas primeras, o incluso que esas plantas bajas aparezcan, pues, no sé, voy a decir ahora, ¿no? Como a 3 metros del suelo. Sé que igual estoy diciendo aquí una cosa, ¿no? Como una butad, pero quizá esa limitación o esa reorganización de los usos en altura de los edificios podría ayudar, no lo sé, María José, que comentabas tú antes esta cuestión, ¿no? de la cota de calado. Pues yo lo he repensado muchas veces porque yo creo que si fuera el planeamiento más ágil, que es otro problema que tenemos, que el planeamiento... yo creo que cuando los procesos de tramitación son tan largos que cuando hay que aplicarlos ya son viejos y obsoletos, si fuera más flexible, por ejemplo, ante estas situaciones tan dramáticas que tenemos, habría que repensar un poco el proceso edificatorio y cómo se proyecta, ¿no? Y entonces, en zonas donde, por ejemplo, la cota de calado es la altura donde tú estás como libre de la altura máxima que pueda alcanzar el agua. ¿Vale? Bueno, pues se te puede inundar una cochera, pero no tu vivienda, ¿vale? Donde generalmente viven las personas. Yo creo que en estas zonas el plantear los aparcamientos de los edificios en sótano, yo no lo veo nada lógico, no lo veo nada lógico. Yo creo que estarían muy bien en plantas bajas, incluso planta baja y primera, y compensar a quien lo proyecte así con alguna planta más, que también es sostenible. O sea, yo creo que hay que ser un poquito valientes y tener ideas más innovadoras, porque yo creo que vamos a llegar a estas situaciones de lo primero es salvar vidas y estar seguros. Y incluso volver un poco al origen, porque no sé tanto Murcia, pero la Comunidad Valenciana, la vivienda habitual era cochera en planta baja, almacén en planta baja y la vivienda se desarrollaba arriba. O sea, es un poco volver al origen y desde luego es una idea muy, muy a tener en cuenta. La casa sobre pilotes. La casa sobre pilotes funciona muy bien aquí. Funciona muy bien. Exacto.
que Aquí tanto perfecto. hemos estudiado todos y que tanto admiramos en obras, ¿no? Quizá esta sería una de las posibilidades a replantear y desde luego a tantear casi legislativamente, ¿no? O sea, incluso de cara a las licencias y de cara a la promoción de nuevas viviendas o de esa reconstrucción de esas viviendas que se va a tener que hacer rápidamente. Quizá hay que pensar en estos planteamientos. Quizá incluso se me ocurría a mí, pues, parkings que como ahora el uso del coche todavía nos acompaña y mucho, pues quizá unos parkings fuera en altura también, pero fuera de la vivienda y que estén edificados en una parte, y esto repercute obviamente en el planeamiento urbanístico para saber en qué zonas se deberían estar o tener esos parkings para dar servicio a todos esos vecinos y vecinas que puedan estar en X barrio o en X urbanización, ¿no? Pienso en alto, como Sí, sí, entiendo que sí. lo estamos haciendo aquí, ¿no? ¿Cómo lo veis, estas cuestiones que pudiéramos proponer? Yo también lo había pensado, ¿eh? O sea, y de hecho yo creo que, bueno, en Europa se ven Bien. perfectamente, aparte, pueden ser edificios bonitos, o sea, los sótanos solo son inconvenientes, Sí. generan muchos inconvenientes. Si realmente no consigues un vaso estanco, que es muy difícil, estás achicando agua todo el tiempo, filtraciones de agua, temas de ventilación. Sí. O sea, yo creo que son todo inconvenientes y con los costes de construcción que cada vez están siendo más elevados, yo creo que tendrían que hacer algún tipo de compensación a nivel municipal para un poco promover estas soluciones que yo creo que deben funcionar mejor. Sí, sí. ¿Creéis, Lidón, María José, os aprovecho para preguntaros, ¿creéis que quizá como desde el Consejo, quizás que no sé cómo podríamos hacerlo, los arquitectos y arquitectas podríamos, no sé, elevar estas sugerencias, estas cuestiones, un informe quizá digamos, de actuaciones y paliativos para este tipo de situaciones y de zonas en las que efectivamente, bueno, pues hay que construir en ciertos, o hay que utilizar el suelo de manera X, ¿no? Y hay que hacerlo, bueno, si hay que hacerlo, ¿cómo hay que hacerlo para que si ocurre algo así, el golpe sea el menor posible? ¿Creéis que desde el Consejo, por ejemplo, el Consejo porque nos agrupa a todos los colegios, estoy pensando en el Consejo, ¿no? ¿Se podría elevar a las administraciones públicas y legislativas este tipo de medidas para que se trasladen a las leyes de habitabilidad o de licencias, etcétera? ¿Creéis que se podría hacer? Pues María, yo creo que sí, igual que enviamos este fin de semana un borrador de propuesta de reconstrucción de municipios afectados por la DANA, que fue con carácter urgencia, porque al final los colegios y el Consejo son corporaciones de derecho público y estamos al servicio de las administraciones. Pero yo iría incluso un poco más allá, crear algún tipo de foro, mini congreso, o a través del Observatorio 2030, donde también se reúnen empresas y líderes en el sector vinculados e instituciones con el sector de la edificación y de la arquitectura, plantear alguna mesa con que se extraigan conclusiones y se puedan elevar a las administraciones. Yo lo veo necesario. Es necesario, efectivamente. Y luego instar al desarrollo del planeamiento más eficaz, más ágil, para poder recoger todas estas cuestiones. Es necesario. Desde luego, o sea, yo me estoy haciendo aquí una lista de cosas que se pueden hacer y que yo creo que sería urgente y también como colectivo. Yo creo que todos los arquitectos y las arquitectas, los que estamos en España y los que hemos visto esta situación, se nos ha pasado por la cabeza decir, bueno, ¿cómo puedo hacerlo yo? Porque como nos encanta proyectar y pensar en soluciones para poder arreglar las cosas, pues yo llevo 2 semanas dándole vueltas a esto y por eso quería precisamente preguntaros a vosotras este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué podemos hacer como colectivo y contarles a la sociedad también cómo podemos colaborar entre todas las disciplinas para mejorar esas situaciones y para no poner ¿no? este tipo de situaciones en un límite a
al que se ha llegado por desgracia muy grande, desgracia de todos, ¿no? Mira, aquí hay algunos comentarios que os voy a trasladar. Pues nos dice DAF Forever, nos comentan que hay que cambiar la cota de habitabilidad para salvar vidas, o la construcción, nos dice Alfonso Torre, nos dice que la construcción en sótano solo tiene inconvenientes, que ahora hablamos de inundaciones, pero en un caso de un incendio, por ejemplo, que también puede ser muy, muy peligroso, lógicamente, ¿no? Nos van dejando, dice aquí, dice, los ingenieros tienen que trabajar en poner y reconducir los flujos del agua, proteger la ciudad. O sea que, quiero decir, hay muchísimas ideas flotando y sería precioso y muy necesario que desde el Consejo y desde los colegios pudiéramos hacer también elevar estas ideas y estas propuestas. María José, Lidón, yo no sé, nos quedan unos minutos todavía de la sesión. No sé si queréis alguna de las dos decir algo más, aportar alguna cosa más antes de cerrar. No sé, Lidón, por ejemplo. Mi aportación en este momento es dar las gracias al interés por esta situación y por ver cómo podemos colaborar todos y cómo se puede conducir. Os necesitamos, os necesitamos a todos los arquitectos para empezar y ingenieros, geólogos. Esto de momento, después vendrán oficios y vendrán, bueno, que ya también están empezando a ser necesarios, pero sí, os necesitamos. Conducid la voluntariedad vuestra o la sugerencia vuestra a través del colegio al que pertenezcáis, que el colegio lo recogerá y nos lo hará llegar bien a la Comunidad Valenciana o directamente al Consejo, y estamos en contacto nosotros y trabajando por mejorar y por, de momento, salvar el panorama. María José. Pues yo insto también un poco a las administraciones y a los colegios profesionales, que también lo podemos hacer, a ayudar a tener una cultura del mantenimiento, de la prevención, de la información, y porque yo creo que a partir de ahora va a ser necesario. Hay países en Europa que lo tienen como más asimilado. Esta mañana hablaba con una compañera del Consejo, ponía como ejemplo yo Holanda, que lo tienen todo esto muy interiorizado por temas de inundaciones, o sea, tienen muchas construcciones por debajo de la cota de nivel del mar, y tienen simulacros, tienen planes de emergencia, tienen formación continua y, sobre todo, que la ciudadanía sepa qué hacer. Y igual que nosotros como profesionales hemos sabido transmitir qué hay que hacer en caso de un incendio y cómo se tiene que evacuar, porque tenemos unos planitos donde se explica cuáles son las salidas y los recorridos de evacuación, pues también, y para los terremotos también, pues qué hay que hacer en caso de danas. Fantástico estas últimas intervenciones, María José, Lidón. Yo creo que todo esto de verdad hay que recogerlo y empezar porque esto que acabas de decir, María José, lo de los simulacros, a mí no se me había venido a la cabeza, pero es que creo que sería fundamental, ¿no? Y un poco de esta cuestión, como dices, que hemos sabido transmitir los arquitectos en caso de evacuación, en caso de incendios, pues quizás zonas seguras en caso de danas, o zonas de recorridos de evacuación en caso de, ¿no? Hacia los superiores, escaleras, etcétera, etcétera, ¿no? No tenemos mucho más tiempo, pero de verdad os quiero agradecer a ambas, Lidón, Lara y María José Peñalver, por acompañarnos esta tarde. Voy a aprovechar estos últimos minutos para, por supuesto, agradecer a todos los que nos estáis viendo aquí detrás. Recordaros, por favor, si queréis participar en el voluntariado, en esta lista de arquitectos y arquitectas voluntarios y voluntarias, por favor, acudid a vuestro colegio de referencia. Ellos, como explicaba Lidón, se lo harán llegar tanto al CESCAE, al Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, y de ahí se irá también al Instituto de Edificación Valenciana, para que ellos están coordinados constantemente. Por favor, si queréis hacerlo, hacerlo. Y repito también, muy importante,
acudid siempre a las fuentes oficiales de información, tanto el colegio, el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como el Consejo Superior de Colegio de Arquitectos de España. Por favor, siempre a las fuentes oficiales. Aprovecho, si me permitís, Lidón y María José, para contar, además, a todos los arquitectos y arquitectas que estéis en Madrid, en concreto mañana va a haber una sesión informativa en el Colegio de Arquitectos de Madrid, tanto para arquitectos colegiados como para no colegiados, o sea que todos los que estéis interesados en esto podéis ir allí para informaros bien de qué es, desde el COAM qué se va a hacer, y también aprovechar la oportunidad para informaros de este tema del voluntariado allí, ¿vale? Que, como decía Lidón, somos muy necesarios todos y todas allí, así que si alguien está interesado, adelante. María José, Lidón, siempre que acabo las sesiones del club de lectura, animo, por supuesto, a que todo el mundo compre libros y vaya a las librerías. Si me lo permitís, esta tarde lo que voy a hacer es leer varios nombres de librerías que están en Valencia, en las zonas afectadas, para que, bueno, pues que puedan, vamos, asimétricas da igual, no compréis nuestros libros, comprad el que sea, pero a esas librerías que son Librolandia, en Benetússer, espero decirlo bien y no confundirme con la pronunciación, perdón si meto la pata, también Sumnis de Paper, Bufanuvols en Catarroja, Pasarema en Paiporta, Libro Ideas en Aldaya, Samaruc en Algemesí y L'Esplai en la Alcúdia, por decir algunas de las muchas librerías que se han visto afectadas. Por supuesto, a nuestros amigos de París-Valencia les mando un abrazo enorme, y a la librería Ramón Llull, que también nos están viendo. Ay, María José se nos ha ido, no sé qué ha pasado. A ver si puedo volver a conectarme con ella para despedirnos todas juntas. Lo dicho, Lidón, muchísimas gracias por estar con nosotros. Os mandamos un abrazo enorme. Ya está aquí María José. Ya está aquí María José otra vez. Lo dicho, Lidón, un abrazo enorme. Os mandamos de verdad un abrazo lo más grande posible hasta allí, hasta el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y todas sus demarcaciones, ¿no? En Castellón, en Alicante y se me olvida una. Castellón, bueno, Valencia, claro, qué tontería si lo acabo de decir, a los tres, y de verdad muchísimo ánimo, y María José, muchísimas gracias también por ese Consejo Superior el trabajo que estáis haciendo desde el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Os agradecemos muchísimo también, yo en persona, como arquitecta, como profesional y como compañera. Gracias a las dos instituciones por el trabajo que estáis haciendo. Os mando un abrazo enorme, espero conocernos en persona muy pronto, y nada, de verdad que os abrazo, y gracias a ambas, de verdad, de corazón. Gracias a ti, María. Un abrazo muy fuerte, Lidón, mucho ánimo. Gracias. Un abrazo. Chao.